El granjero caminaba solo entre las cenizas de su propia cabaña, sosteniendo el pañuelo quemado de su esposa, convencido de que jamás la volvería a ver. Hasta que, en el silencio de la noche, escuchó un canto indígena distante que parecía reconocer su dolor. Cuando apareció en lo alto de la colina, acompañado por 500 guerreros apache que bajaron sus lanzas a su señal, hasta los hombres más crueles quedaron inmóviles, y lo que dijo antes del ataque hizo que todos contuvieran la respiración. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Estas tierras, Lupita, no tienen precio. Mi padre me las dio, y su padre antes que él. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Miguel Hernández se secó el sudor de la frente mientras contemplaba su pequeña granja en las montañas de Sonora. El sol de la mañana iluminaba los campos de maíz que se extendían frente a su cabaña de adobe en las afueras del pueblo de San Lorenzo. Lupita sonrió mientras colocaba una canasta con tortillas recién hechas sobre la mesa de madera. Tienes razón, Miguel. Esta tierra nos da todo: comida, hogar y paz. ¿Vendrás a desayunar? Las tortillas están calientes. Miguel entró a la cabaña, donde el aroma a masa y frijoles llenaba el aire. El abuelo Tomás ya estaba sentado junto a la ventana, con sus manos arrugadas descansando sobre la mesa. «Buenos días, abuelo», dijo Miguel mientras se sentaba. «¿Cómo se siente hoy?» «Con más dolores que ayer, pero menos que mañana», respondió el anciano con una sonrisa. «Esta mañana escuché al gallo cantar muy temprano. Lupita sirvió los frijoles en platos de barro pintados a mano. Don Emilio pasó más temprano. Dijo que necesita ayuda para arreglar su techo antes de que lleguen las lluvias de abril». Miguel asintió mientras comía. «Iré a ayudarlo después de revisar el maíz del lado este. Las plantas están creciendo bien este año». La vida en San Lorenzo seguía un ritmo tranquilo y predecible. Cada día, Miguel se levantaba cuando los primeros rayos del sol aparecían en el horizonte. Trabajaba en su tierra hasta que el sol estaba alto, sembrando maíz y frijoles como le había enseñado su padre, don Julio. Lupita pasaba las mañanas haciendo tortillas, cuidando sus gallinas y preparando la comida. Por las tardes, cosía o visitaba a las mujeres del pueblo para intercambiar noticias o recetas. Después del desayuno, Miguel salió al campo con su azadón al hombro. El abuelo Tomás lo siguió hasta la puerta. «Cuando era joven como tú», dijo el anciano, «este valle era muy diferente, menos casas, más árboles. Pero la tierra siempre ha sido generosa con quienes la respetan». Miguel sonrió. Había escuchado esas historias cientos de veces, pero nunca se cansaba de ellas. «Cuéntele a Lupita la historia de cómo encontró este lugar, abuelo. Ella siempre dice que la cuenta mejor que yo». Mientras Miguel trabajaba bajo el sol, podía ver todo el pueblo desde la colina. San Lorenzo era pequeño, una iglesia de piedra, una plaza central y unas 50 casas rodeadas por campos y montañas. Todos se conocían y se ayudaban cuando había necesidad. Doña Carmela, la mujer más anciana del pueblo, apareció caminando por el sendero que llevaba a la granja. Traía una pequeña bolsa en las manos. «Buenos días, Miguel. Traje semillas de chile para Lupita. Los míos crecieron muy fuertes este año». «Gracias, doña Carmela. Pase a la casa. Lupita está adentro». La anciana sonrió, mostrando sus pocos dientes. «Te vi trabajando desde lejos, igual que tu padre. Él también amaba esta tierra como si fuera parte de su cuerpo». Cuando el sol estaba en lo más alto, Miguel regresó a la casa para comer. Encontró a Lupita y al abuelo Tomás hablando con doña Carmela. «Miguel, mañana es domingo», dijo Lupita mientras servía un plato de caldo. «¿Iremos al mercado de Hermosillo?» «Sí, necesitamos vender el maíz que recogimos la semana pasada. También quiero comprar medicina para el abuelo. Su tos está empeorando». El abuelo Tomás negó con la cabeza. «No gastes dinero en mí, muchacho. He vivido 78 años sin medicinas de farmacia». «Pero las tomará porque queremos que viva 78 más», respondió Lupita con firmeza. Por la tarde, Miguel preparó a Pancho,
su viejo burro, para el viaje del día siguiente. Cepilló su pelaje marrón y revisó que las alforjas estuvieran en buen estado. «Mañana tendremos un día largo, amigo», le dijo mientras le daba una zanahoria. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, Miguel y Lupita se sentaron fuera de su cabaña en 2 sillas de madera que él mismo había tallado. Desde allí podían ver todo el valle y, más allá, las montañas que cambiaban de color con la luz del atardecer. «¿Recuerdas cuando nos conocimos en el mercado?», preguntó Lupita tomando la mano de su esposo. «Claro que sí. Estabas vendiendo rebozos con tu madre. Te vi y derramé toda mi agua». Lupita rió. «Mi madre dijo que eras muy torpe o muy enamorado». «Las 2 cosas», respondió Miguel sonriendo. «Sigo siendo las 2 cosas». El abuelo Tomás salió cojeando y se sentó junto a ellos. «Las estrellas están saliendo», dijo señalando al cielo. «Cuando era niño, mi padre me enseñó que cada estrella es un antepasado que nos cuida». Los 3 quedaron en silencio, contemplando el cielo que se llenaba de puntos brillantes. La paz de la noche los envolvía, solo interrumpida por el canto de los grillos y el lejano aullido de un coyote. «Somos afortunados», murmuró Miguel finalmente. «Tenemos todo lo que necesitamos aquí». Ninguno de ellos podía imaginar que su paz estaba a punto de terminar y que pronto Miguel descubriría que su pequeña granja guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, ninguno de los 3 imaginaba que su tranquilidad estaba por terminar. A la mañana siguiente, cuando apenas los primeros rayos de sol asomaban por las montañas, Miguel despertó sobresaltado por la tos del abuelo Tomás. Sonaba peor que en días anteriores. «Lupita», llamó Miguel mientras se levantaba rápidamente. «La tos del abuelo está muy fuerte». Lupita entró corriendo a la pequeña habitación donde dormía el anciano. El abuelo Tomás estaba sentado en su cama, con el rostro rojo por el esfuerzo de toser. «Necesitamos esa medicina pronto», dijo Lupita mientras ponía su mano en la frente del anciano. «Tiene fiebre». Miguel asintió con preocupación. «Iré hoy mismo a Hermosillo. No podemos esperar hasta mañana». Lupita preparó un té de hierbas para el abuelo mientras Miguel se alistaba para el viaje. Afuera, el cielo estaba despejado y prometía un día caluroso. «Debería ir contigo», dijo Lupita mientras ayudaba a Miguel a cargar el maíz en las alforjas de Pancho. «No, quédate con el abuelo. Necesita tus cuidados. Yo puedo ir solo». El abuelo Tomás salió a la puerta, apoyándose en su bastón. «Ten cuidado, muchacho. Últimamente hay gente extraña en Hermosillo». Miguel abrazó a Lupita y al abuelo. «Regresaré antes de que el sol se esconda. Lo prometo». El camino a Hermosillo era largo pero familiar para Miguel. Durante 4 horas caminó junto a Pancho por senderos que serpenteaban entre montañas y pequeños valles. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, Miguel llegó al mercado de Hermosillo. La plaza estaba llena de gente. Vendedores gritaban ofreciendo sus productos mientras los compradores negociaban los precios. Miguel encontró un lugar para instalar su puesto y comenzó a vender su maíz. Los granos dorados brillaban bajo el sol, atrayendo a varios clientes. «Maíz fresco de San Lorenzo», anunciaba Miguel. «El mejor maíz de Sonora». Cerca de las 3 de la tarde, cuando ya había vendido la mitad de su carga, un hombre vestido con ropa elegante se acercó a su puesto. Llevaba un sombrero fino y zapatos brillantes que contrastaban con las sandalias y sombreros de paja de los campesinos. «Buenos días», dijo el hombre con acento de la capital. «Me llamo Raúl Vargas. ¿Es usted el dueño de esta mercancía?» «Sí, señor. Me llamo Miguel Hernández. Este maíz lo cultivo yo mismo en mi granja en San Lorenzo». Raúl Vargas sonrió y tomó un puñado de granos, examinándolos cuidadosamente. «Es maíz de buena calidad. Dígame, señor Hernández, ¿qué tan grande es su granja?» Miguel respondió con orgullo. 5 hectáreas. No es muy grande, pero la tierra es buena. Ha estado en mi familia por 3 generaciones. «Interesante», dijo Raúl mientras sacaba una libreta pequeña. «¿Y dónde exactamente está ubicada?» Miguel describió la ubicación de su granja, sin sospechar de las intenciones del hombre. «Señor Hernández,
Represento a un empresario muy importante, don Francisco Montero. Estamos interesados en comprar tierras en esa zona. Le ofrezco 20,000 pesos por su propiedad. Miguel se quedó boquiabierto. Era una suma enorme de dinero. Lo siento, señor Vargas, pero mi tierra no está en venta. Es el legado de mi familia. 30,000 pesos, insistió Raúl subiendo la oferta. Es un buen precio. Podría comprar una casa en la ciudad y vivir sin preocupaciones. No es cuestión de dinero, respondió Miguel con firmeza. Esas tierras son mi vida y la de mi familia. No las venderé. El rostro amable de Raúl cambió. Sus ojos se endurecieron. Piénselo bien, señor Hernández. Esta oferta no estará disponible para siempre. Raúl se alejó sin despedirse. Miguel lo observó mezclarse entre la multitud, con una sensación incómoda en el estómago. Momentos después, su amigo Pedro apareció entre los puestos. «Miguel, qué bueno verte. ¿Cómo está tu familia?» «Todos bien, pero el abuelo Tomás está enfermo. Vine a vender maíz y comprar medicina». Pedro miró alrededor con nerviosismo. «Te vi hablando con ese hombre, Raúl Vargas. Debes tener cuidado con él. ¿Lo conoces? Trabaja para don Francisco Montero, el hombre más rico y poderoso de la región. Está comprando todas las tierras alrededor de San Lorenzo. Me ofreció mucho dinero por mi granja, pero le dije que no». Pedro bajó la voz. «Miguel, ese hombre no acepta un no como respuesta. Don Francisco quiere esas tierras a cualquier precio. Hay rumores. Dicen que hace cosas terribles para conseguir lo que quiere». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Recordó la mirada dura de Raúl cuando rechazó su oferta. «Debo regresar pronto a casa», dijo mientras guardaba el dinero de sus ventas. «Necesito comprar la medicina para el abuelo». Después de comprar los medicamentos, Miguel cargó a Pancho con lo que quedaba del maíz y emprendió el camino de regreso. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja. Durante todo el camino, las palabras de Pedro resonaban en su cabeza. ¿Por qué don Francisco quería tanto su tierra? ¿Qué haría si Miguel seguía negándose a vender? Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo, Miguel apuró el paso. La promesa de regresar antes del anochecer parecía imposible de cumplir ahora, y una extraña sensación de urgencia lo empujaba hacia San Lorenzo. A lo lejos, en la dirección de su granja, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo estrellado. Miguel corrió tanto como pudo, con Pancho tratando de seguirle el paso. La columna de humo negro se hacía más grande conforme se acercaba a San Lorenzo. Su corazón latía con fuerza y un mal presentimiento le oprimía el pecho. «Por favor, Dios mío, que estén bien», murmuró mientras corría por el sendero que llevaba a su granja. Al llegar a la cima de la última colina, Miguel se detuvo en seco. Donde antes estaba su casa de adobe, ahora solo había restos humeantes y cenizas. Las llamas habían consumido todo: la casa, el granero, incluso el pequeño huerto que Lupita cuidaba con tanto esmero. «Lupita, abuelo», gritó Miguel mientras corría hacia los escombros. No hubo respuesta, solo el crepitar de algunas brasas que aún ardían entre los restos de su hogar. Miguel comenzó a buscar desesperadamente entre las cenizas, llamando a su familia una y otra vez. Entre los restos carbonizados, algo azul llamó su atención. Era el pañuelo de Lupita, el que siempre llevaba en el cabello. Estaba chamuscado por los bordes, pero Miguel lo reconoció al instante. Lo tomó con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. «Lupita, ¿dónde estás?» De pronto, escuchó un sonido débil que venía del pozo de agua. Miguel corrió hacia allí y se asomó. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz quebrada. «Miguel». «Hijo», respondió una voz débil desde el fondo. «Abuelo Tomás». Miguel bajó rápidamente por las piedras del pozo hasta llegar al fondo, donde había poca agua. Allí encontró al abuelo Tomás, acurrucado en un pequeño espacio seco. Estaba herido. Tenía un corte en la frente y su brazo derecho parecía lastimado. «Abuelo, ¿qué pasó? ¿Dónde está Lupita?». El anciano tosió varias veces antes de poder responder.
Vinieron hombres, muchos hombres con máscaras, quemaron todo. Cada palabra parecía costarle un gran esfuerzo. Se llevaron a Lupita. Ella gritaba tu nombre. Miguel ayudó al abuelo a salir del pozo con mucho cuidado. Una vez fuera, lo examinó mejor. Además del corte y el brazo lastimado, el abuelo tenía quemaduras leves en las piernas. ¿Quiénes eran, abuelo? ¿Viste sus caras? Llevaban máscaras, pero... El anciano cerró los ojos, haciendo un esfuerzo por recordar. El jefe tenía una cicatriz grande en la mejilla derecha. Lo vi cuando se quitó la máscara para beber agua. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Sabía exactamente quién era. Rodrigo, el temido capataz de don Francisco Montero. Las advertencias de Pedro en el mercado ahora cobraban un significado terrible. Vamos, abuelo, no podemos quedarnos aquí. Con mucho cuidado, Miguel subió al abuelo Tomás sobre Pancho y comenzó a caminar hacia el pueblo. No podían regresar a los restos de su casa. Necesitaban un lugar seguro. Cuando llegaron a San Lorenzo, la noche ya había caído por completo. Miguel llevó al abuelo directamente a la casa de su amigo Pedro, la única persona en quien confiaba plenamente. Pedro abrió la puerta, sorprendido de verlos a esa hora. «Miguel, ¿qué pasó?» «Quemaron mi casa, Pedro. Se llevaron a Lupita». La voz de Miguel se quebró. «El abuelo está herido. Necesitamos tu ayuda. Entren rápido». Pedro los hizo pasar y cerró la puerta. «María, prepara la cama para el abuelo Tomás. Está herido». La esposa de Pedro, una mujer pequeña y de movimientos rápidos, corrió a preparar un lugar para el anciano. Durante los 3 días siguientes, Miguel apenas comió o durmió. El abuelo Tomás se recuperaba lentamente gracias a los cuidados de María, quien conocía bien las propiedades de las plantas medicinales. Miguel pasaba horas sentado junto a la ventana, mirando hacia las montañas, pensando en Lupita y en lo que podría estar sufriendo. «Tienes que comer algo, Miguel», le dijo Pedro en la tarde del tercer día. «No podrás ayudar a Lupita si no tienes fuerzas». «¿Cómo voy a encontrarla, Pedro? Don Francisco es poderoso. Tiene hombres, armas, dinero. Yo no tengo nada. Ni siquiera tengo mi casa». «Tienes amigos, Miguel. No estás solo en esto». Esa noche, mientras todos dormían, Miguel salió al pequeño patio de la casa de Pedro. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Se sentó en un tronco y dejó que las lágrimas, que había contenido durante días, finalmente salieran. De pronto, en medio del silencio de la noche, escuchó algo. Eran cantos lejanos, suaves pero claros, que venían de más allá del río Bavispe. Eran voces que cantaban en un idioma que no entendía, pero que sonaba antiguo y poderoso. Miguel se secó las lágrimas y miró hacia la dirección de los cantos. Sabía quiénes eran: los Apache, un pueblo indígena que vivía en las montañas al otro lado del río. Gente a la que muchos en San Lorenzo temían, pero que Miguel respetaba. Y entonces recordó algo importante, algo que podría cambiar todo. Miguel recordó aquel día, 3 años atrás, cuando encontró a un hombre herido en el bosque. Era el jefe de los Apache, Águila Roja. En lugar de temer como otros del pueblo, Miguel lo había curado y mantenido oculto hasta que sanó. «Tu bondad no será olvidada», le había dicho Águila Roja al despedirse. Quizás ahora era el momento de descubrir si esa promesa seguía viva. Al amanecer, Miguel habló con Pedro. «Voy a cruzar el río. Buscaré a los Apache». Pedro lo miró con ojos asustados. «¿Los Apache?» «Pero Miguel, mucha gente dice que son peligrosos. Hace 3 años ayudé a su jefe, Águila Roja. Me prometió que no olvidaría mi bondad. Necesito ayuda para encontrar a Lupita, y ellos conocen cada rincón de estas montañas». Pedro asintió lentamente. «Ten cuidado. El abuelo Tomás estará bien aquí con nosotros». Miguel se despidió del abuelo, que dormía tranquilamente gracias a las hierbas medicinales de María. El camino hasta el río Bavispe era difícil. Miguel caminó durante 4 horas por senderos rocosos y empinados. Cuando llegó a la orilla del río, el sol estaba alto en el cielo. El agua corría rápida y clara entre las piedras. Miguel respiró profundo y comenzó a cruzar,
el agua fría llegándole hasta la cintura en algunos puntos. Al llegar a la otra orilla, Miguel entró en un bosque espeso. No había caminos claros, pero seguía en dirección de donde había escuchado los cantos la noche anterior. De pronto, se detuvo. Sentía que lo observaban. Entre los árboles, vio figuras que se movían silenciosamente. Eran hombres con arcos y flechas. «Vengo en paz», dijo Miguel levantando las manos. «Busco a Águila Roja. Soy Miguel Hernández, de San Lorenzo». Los hombres se acercaron con cautela. No dijeron nada, pero lo rodearon y le hicieron señas para que lo siguiera. Después de caminar por media hora, llegaron a un claro donde había varias tiendas hechas de pieles. En el centro ardía un fuego, y alrededor había mujeres, hombres y niños que lo miraron con curiosidad. Un hombre mayor salió de la tienda más grande. Tenía el cabello largo dividido en 2 trenzas y vestía un chaleco de cuero decorado con cuentas. Sus ojos eran penetrantes pero cálidos cuando reconoció a Miguel. «El hombre que cura ha venido a visitarnos», dijo Águila Roja con voz fuerte. «Baja tus armas, Tumin. Es nuestro amigo». Uno de los guerreros, más joven y con expresión desconfiada, bajó su arco de mala gana. Águila Roja se acercó a Miguel y puso una mano en su hombro. «Tu cara muestra dolor, amigo. ¿Qué te trae a nuestra aldea?». Miguel le contó todo. La oferta de Raúl Vargas, el incendio de su casa, el secuestro de Lupita y las heridas del abuelo Tomás. «Don Francisco Montero», dijo Águila Roja con desprecio. «Conocemos bien ese nombre. Ha tratado de quitarnos nuestras tierras durante años. Sus hombres cazan en nuestros bosques sin permiso». «No sé dónde buscar a Lupita», confesó Miguel. «No tengo armas, ni hombres, ni poder». Águila Roja se puso de pie y habló con voz solemne. «Tu dolor es nuestro dolor. Los Apache no olvidamos a quienes nos tienden la mano». Luego hizo una señal, y una mujer mayor se acercó. Tenía el rostro marcado por los años, pero sus ojos brillaban con sabiduría. «Esta es Nayeli, nuestra curandera. Tiene el don de ver lo que otros no pueden ver». Nayeli tomó las manos de Miguel entre las suyas y cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta y profunda. «Tu esposa está viva», dijo finalmente. «Está en las minas de plata de Sierra Madre. La tienen trabajando allí, junto con otros prisioneros. Puedo sentir su miedo, pero también su esperanza. Ella sabe que vendrás». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Lupita estaba viva, pero las minas de Sierra Madre estaban lejos y seguramente bien vigiladas. «Águila Roja, necesito tu ayuda para rescatarla». El jefe Apache miró a sus guerreros, que se habían acercado para escuchar. «Te daremos 50 guerreros. Nayeli los guiará, pues ella puede sentir la presencia de tu esposa». Tumin señaló al joven guerrero que antes había mostrado desconfianza. «Te enseñará a moverte en silencio y a usar el arco». Esa noche, la tribu Apache hizo una ceremonia alrededor del fuego. Cantaron canciones antiguas y pidieron a los espíritus que los protegieran en su viaje. Tumin se acercó a Miguel y le ofreció un arco pequeño. «Te enseñaré a usarlo mañana», dijo con voz seria. «Salvaste la vida de nuestro jefe. Por eso te ayudo, pero debes demostrar que eres fuerte». Miguel asintió. Por primera vez en días sentía esperanza. Mientras las estrellas brillaban sobre la aldea Apache, Miguel pensó en Lupita. «Voy a encontrarte», prometió en silencio. «Resiste un poco más, amor mío». Al despuntar el alba, Miguel ya estaba despierto. Durante la noche había dormido poco, pensando en Lupita y en el difícil viaje que tenían por delante. Tumin apareció frente a su tienda con el arco prometido y algunas flechas. «Levántate», dijo el joven guerrero. «Debemos practicar antes de partir». Durante 2 horas, Tumin le enseñó a Miguel cómo sostener el arco, cómo tensar la cuerda y cómo apuntar. Miguel aprendía rápido, aunque sus primeros intentos fallaron por mucho. «No está mal para un campesino», comentó Tumin,
en lo que parecía un intento de cumplido. Mientras practicaban, el resto de la aldea se preparaba para la expedición. Las mujeres empacaban comida seca, carne, maíz y frutas que no se echarían a perder durante el viaje. Los guerreros afilaban sus cuchillos y revisaban sus arcos. Al mediodía, estaban listos para partir. 50 guerreros apache, liderados por Tumin, se reunieron en el centro de la aldea. Nayeli se acercó a Miguel con una pequeña bolsa de cuero. «Son hierbas medicinales», explicó. «Te ayudarán si hay heridos». Águila Roja dio su bendición al grupo. «Que los espíritus guíen sus pasos y protejan sus vidas. Traigan de vuelta a la esposa de nuestro amigo y regresen todos sanos». El grupo comenzó su marcha hacia Sierra Madre. Tumin iba adelante, explorando el camino, mientras Nayeli caminaba junto a Miguel. La primera parte del viaje fue por bosques densos donde los rayos del sol apenas penetraban entre las ramas de los árboles. «¿Cómo sabes que Lupita está en las minas?», preguntó Miguel a Nayeli. «Puedo sentir a las personas», respondió ella. «Es un don que tengo desde niña. Veo imágenes en mi mente. Vi a tu esposa en un lugar oscuro, con muchas personas trabajando. Escuché el sonido de picos golpeando piedra. Son las minas». El primer día de viaje terminó sin problemas. Acamparon en un pequeño claro y encendieron fogatas pequeñas para no llamar la atención. Miguel aprendió que los apache podían moverse y acampar casi sin dejar rastro de su presencia. Al amanecer del segundo día, continuaron su camino. El terreno se volvió más difícil, con colinas empinadas y barrancos profundos. Tuvieron que cruzar un río caudaloso, lo que les tomó casi 2 horas. Durante el tercer día, cuando cruzaban otro pequeño arroyo, Tumin levantó la mano para detener al grupo. Había escuchado algo. Todos quedaron inmóviles, escuchando con atención. «Hay alguien cerca», susurró Tumin. Con gestos rápidos, ordenó a 5 guerreros que rodearan el área. Miguel observó cómo se movían sin hacer ruido, casi invisibles entre los arbustos. Momentos después, regresaron trayendo consigo a una niña pequeña. Tenía el cabello enredado, la ropa sucia y rota, y sus manos mostraban ampollas y cortes. Parecía tener unos 10 años y estaba muy asustada. «¡No me hagan daño!», gritó la niña cuando vio a todo el grupo. «Por favor». Nayeli se acercó a ella con movimientos suaves. «No te haremos daño, pequeña. ¿Cómo te llamas?». «Elena», respondió la niña temblando. «Me escapé de las minas». Miguel se arrodilló frente a ella. «¿Las minas de Sierra Madre? ¿Estabas prisionera allí?». Elena asintió con lágrimas en los ojos. «Me llevaron hace 2 meses. Hay muchos niños trabajando allí. Nos obligan a entrar en túneles muy pequeños donde los adultos no caben». «¿Has visto a una mujer llamada Lupita?», preguntó Miguel con urgencia. «Es mi esposa. La secuestraron de nuestra casa en San Lorenzo». La cara de Elena se iluminó con reconocimiento. «¿La señora que cuenta historias?». «Sí. Llegó hace poco. Es muy buena. Por las noches nos cuenta cuentos para que no tengamos miedo». Miguel sintió que su corazón daba un vuelco. Era Lupita, sin duda. Incluso en cautiverio, seguía siendo la persona cariñosa que él conocía. «¿Cómo escapaste?», preguntó Tumin, quien se había mantenido a distancia. «Por los túneles viejos», explicó Elena. «Hay partes de la mina que ya no usan. Encontré un hueco por donde pude salir. He estado caminando por 3 días, escondida». Nayeli le dio agua y comida a la niña mientras ella les contaba más sobre las minas. Según Elena, había muchos guardias armados. Los prisioneros dormían en cabañas cerradas con llave y trabajaban desde que salía el sol hasta que oscurecía. «El jefe es muy malo», dijo Elena. «Tiene una cicatriz grande en la cara y siempre está gritando». «Rodrigo», murmuró Miguel, recordando la descripción del abuelo Tomás. Elena también les contó algo que hizo que Tumin y los otros guerreros se miraran con preocupación. «Escuché a los guardias decir que pronto van a mover a todos los prisioneros. Algo sobre que ya sacaron casi toda la plata y van a cerrar la mina». Miguel miró a Tumin.
Tenemos que darnos prisa. El joven guerrero asintió y dio órdenes para levantar el campamento inmediatamente. La niña nos guiará por esos túneles viejos. Es nuestra mejor oportunidad de entrar sin ser vistos. Mientras empacaban rápidamente, Miguel miraba hacia las montañas lejanas donde, según Elena, estaban las minas. Lupita estaba allí, y ahora tenían una forma de entrar. Al anochecer del quinto día de viaje, el grupo llegó a las colinas que rodeaban las minas de Sierra Madre. Escondidos entre las rocas, observaban el campamento minero que se extendía en el valle. Había varias cabañas grandes rodeadas por una cerca alta. Guardias armados patrullaban alrededor, y luces iluminaban toda la zona. «Son muchos guardias», dijo Tumin en voz baja. «Conté 20 solo en la entrada principal». Miguel observaba con atención, buscando cualquier señal de Lupita entre los prisioneros que aún trabajaban bajo la luz de las antorchas. «Elena, ¿dónde están esos túneles viejos que mencionaste?», preguntó. La niña señaló hacia un lado de la montaña, lejos de la entrada principal de la mina. «Allí, detrás de esas rocas grandes, hay una abertura que casi no se ve. Los guardias nunca van allí porque piensan que esa parte está derrumbada». Tumin dividió a los guerreros en 2 grupos. 15 guerreros vendrán conmigo. Crearemos una distracción en la entrada principal, explicó. Miguel, tú irás con Nayeli, Elena y 5 guerreros por los túneles secretos para encontrar a la esposa de Miguel. Los demás esperarán aquí para ayudar cuando salgamos con los prisioneros. ¿Qué tipo de distracción harán?, preguntó Miguel preocupado. Nada que ponga en peligro a los prisioneros, aseguró Tumin. Haremos ruido lejos de las cabañas, como si fuéramos muchos atacantes. Los guardias irán a investigar, y eso les dará tiempo para entrar. Esperaron hasta la medianoche, cuando la mayoría de las luces en el campamento se apagaron. Solo quedaban algunas antorchas y los guardias de turno nocturno. «Es hora», dijo Tumin. El guerrero apache se pintó el rostro con líneas blancas y negras, igual que los hombres que lo acompañaban. Luego desaparecieron silenciosamente entre las sombras, moviéndose hacia el lado opuesto de donde entrarían Miguel y su grupo. Minutos después, se escucharon gritos y ruidos de cuernos desde la parte norte del campamento. Tal como habían planeado, varios guardias corrieron en esa dirección. «Vamos», susurró Miguel. Siguiendo a Elena, el pequeño grupo se movió rápidamente hacia las rocas que ocultaban la entrada del túnel viejo. La abertura era pequeña, tenían que entrar agachados. Elena fue primero, luego Miguel, Nayeli y los 5 guerreros. Dentro del túnel estaba completamente oscuro. Uno de los guerreros encendió una pequeña antorcha que apenas iluminaba unos pasos adelante. «Tengan cuidado», advirtió Elena. «Algunas partes del túnel son débiles. Caminen donde yo camino». Avanzaron lentamente por el estrecho pasaje. El aire era pesado y olía a tierra húmeda. De vez en cuando escuchaban ruidos sobre sus cabezas. Eran los trabajadores en los túneles activos de la mina. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, Elena se detuvo. «Estamos cerca de las cabañas donde duermen los prisioneros», susurró. «Hay que subir por aquí». La niña señaló una escalera vieja tallada en la roca. Subieron con cuidado y llegaron a un nivel superior. Al final de ese túnel, Elena movió una tabla suelta y salieron a un pequeño almacén abandonado. «Las cabañas están afuera, a la derecha», dijo Elena. «Son 6 cabañas con candados grandes en las puertas». Miguel y los demás salieron con cautela del almacén. La distracción de Tumin continuaba, pues aún se escuchaban gritos y movimiento en la parte norte del campamento. Solo 2 guardias habían quedado cerca de las cabañas, y parecían nerviosos, mirando constantemente hacia donde venía el ruido. Uno de los guerreros apache, el más sigiloso, se acercó por detrás a los guardias y los golpeó con su arco, dejándolos inconscientes. «Rápido», dijo Miguel. «Busquemos a Lupita». Fueron de cabaña en cabaña, mirando por las pequeñas ventanas. En la tercera cabaña, Miguel vio a Lupita. Estaba sentada en un rincón, rodeada por otras mujeres. Aunque estaba más delgada y pálida, la reconoció inmediatamente.
«Es ella», exclamó en un susurro emocionado. El guerrero apache más fuerte rompió el candado con un golpe preciso de su hacha. Miguel abrió la puerta y entró. Las mujeres se asustaron al principio, pero cuando vieron a Elena, se calmaron. «¿Miguel?» Lupita no podía creer lo que veía. «¿Eres tú de verdad?» Miguel corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Sí, amor, vine a sacarte de aquí». Mientras liberaban a los prisioneros de las otras cabañas, Nayeli entró en la oficina del capataz, que estaba vacía debido a la distracción. «Miguel, ven a ver esto», llamó la curandera. En la oficina encontraron mapas y documentos. Eran los planes de Don Francisco. Quería apropiarse de todas las tierras de la región, incluidas las de la Reserva Apache. También había una lista con nombres de personas importantes que colaboraban con él. «Debemos llevar esto con nosotros», dijo Miguel guardando los documentos. «Es la prueba de todos sus crímenes». De pronto, escucharon un grito desde afuera. «¡Intrusos en las cabañas!» Era la voz de Rodrigo, el capataz con la cicatriz en la mejilla. La distracción había terminado. Ahora venía la parte más difícil: escapar con todos los prisioneros. «¡Rápido! ¡Todos al túnel!», gritó Miguel guardando los últimos documentos en su camisa. Los prisioneros, más de 30 personas entre hombres, mujeres y niños, miraban con miedo hacia la puerta. Se escuchaban pasos acercándose. «Por aquí no podemos salir», dijo Lupita, tirando del brazo de Miguel. «Conozco otro camino. Síganme». Lupita había pasado suficiente tiempo en la mina para conocer sus pasadizos. Guió al grupo hacia el fondo de la oficina, donde movió un estante revelando una puerta pequeña. «Este pasillo conecta con los túneles de abajo», explicó mientras todos se apresuraban a entrar. Apenas el último prisionero cruzó la puerta, escucharon a Rodrigo y sus hombres entrar a la oficina. «Búsquenlos, no pueden haber ido lejos», ordenaba el capataz con furia. El grupo avanzaba por un túnel estrecho, iluminado solo por la pequeña antorcha que llevaba uno de los guerreros apache. El pasadizo descendía hacia las partes más profundas de la mina. «¿Estás segura de este camino?», preguntó Miguel a Lupita, preocupado al ver que se alejaban de la salida. «Sí, este túnel conecta con el depósito de herramientas y desde allí podemos llegar al túnel viejo por donde entraron», respondió ella. «Es más largo, pero más seguro». Mientras caminaban, Miguel revisó los documentos que había tomado. Eran mapas detallados de todas las propiedades alrededor de San Lorenzo, incluidas las tierras apache. También había cartas firmadas por jueces y oficiales del gobierno, prometiendo ayuda a Don Francisco para apropiarse legalmente de esas tierras. «Don Francisco ha estado sobornando a mucha gente importante», dijo Miguel a Nayeli. «Con estos papeles podemos detenerlo». De repente escucharon voces detrás de ellos. Rodrigo y sus hombres habían encontrado la puerta secreta y los estaban siguiendo. «¡Corran!», gritó Miguel. El grupo aceleró el paso, pero algunos prisioneros estaban débiles por el trabajo forzado y no podían moverse rápido. Los guerreros apaches se quedaron atrás para protegerlos. Al llegar a una bifurcación en el túnel, Lupita dudó. «Por la izquierda», dijo finalmente. «El otro camino lleva a un derrumbe». Justo cuando giraban hacia la izquierda, Rodrigo y 5 guardias aparecieron detrás de ellos. Uno de los guardias disparó su pistola y la bala rozó el brazo de Miguel. «Sigan adelante», gritó Miguel a los prisioneros mientras se detenía para enfrentar a sus perseguidores junto con 2 guerreros apache. Rodrigo se abalanzó sobre Miguel. Era más grande y fuerte, y pronto lo tenía contra la pared del túnel, presionando su brazo contra la garganta de Miguel. «Te mataré aquí mismo, campesino», gruñó el capataz. «Nadie se burla de Don Francisco y vive para contarlo». Miguel luchaba por respirar. Su visión comenzaba a nublarse cuando, de repente, Rodrigo aflojó su agarre y gritó de dolor. Lupita había regresado y golpeado al capataz con una lámpara de aceite que encontró en el camino. La lámpara se rompió contra la cabeza de Rodrigo. El aceite se derramó y al contacto con la antorcha que había caído al suelo durante la pelea, se encendió inmediatamente.
Las llamas se extendieron rápidamente por la madera seca que sostenía el techo del túnel. ¡Fuego! ¡Fuego en la mina!, gritaban los guardias mientras retrocedían. Rodrigo, aturdido por el golpe y con parte de su ropa en llamas, también corrió hacia atrás. «¡Vámonos!», gritó Lupita, ayudando a Miguel a levantarse. Corrieron por el túnel, alcanzando al resto del grupo. El fuego se propagaba más rápido que ellos, alimentado por la madera vieja y el aire seco de la mina. «Por aquí». Elena señaló una escalera tallada en la roca que subía hacia un nivel superior. Todos treparon por la escalera. Arriba, encontraron el túnel viejo por el que habían entrado. Podían ver la salida a lo lejos, un pequeño punto de luz nocturna. Mientras tanto, en la superficie, los guerreros apache que habían creado la distracción luchaban contra los guardias restantes. Tumin vio a los primeros prisioneros salir del túnel y ordenó a sus hombres que los protegieran. Miguel, Lupita y Nayeli fueron los últimos en salir. Apenas pisaron el exterior, escucharon un estruendo terrible. Parte de la mina se estaba derrumbando debido al fuego. En ese momento, varias antorchas iluminaron la noche desde el camino principal. Un grupo de jinetes se acercaba a toda velocidad. A la cabeza venía un hombre elegantemente vestido montado en un caballo negro. «Don Francisco», murmuró Lupita, agarrando con fuerza la mano de Miguel. El rico hacendado llegó justo a tiempo para ver cómo la entrada principal de su mina se derrumbaba completamente entre nubes de polvo y humo. Su rostro se contorsionó de furia cuando vio a Miguel entre los prisioneros liberados. «¡Hernández!», gritó don Francisco señalándolo. «Esto no ha terminado. Me vengaré de ti aunque sea lo último que haga». Pero no podía hacer nada en ese momento. Los guerreros apache eran muchos y estaban bien armados. Don Francisco y sus hombres se mantuvieron a distancia, impotentes mientras veían cómo su preciada mina se convertía en ruinas. «Tenemos que irnos ahora», dijo Tumin acercándose a Miguel. «El fuego atraerá atención. Llevaremos a los prisioneros a un lugar seguro y luego iremos a Hermosillo con esos documentos». Miguel asintió, sin quitar los ojos de don Francisco. El hombre que había destruido su hogar y secuestrado a su esposa, ahora sabía lo que era perder algo valioso. Pero Miguel sabía que un hombre así no se rendiría tan fácilmente. El grupo de Miguel, Lupita y los apache se alejó rápidamente de las minas en llamas. Viajaron durante toda la noche, ayudando a los prisioneros más débiles a caminar. Cuando amaneció, habían llegado a un valle protegido por montañas donde podían descansar sin peligro. «Debemos seguir hacia Hermosillo», dijo Miguel mostrando los documentos. «El gobernador Mendoza necesita ver estas pruebas». Lupita, sentada junto a Miguel, revisaba los papeles con asombro. «Es increíble. Don Francisco ha estado sobornando a jueces, policías, hasta funcionarios del gobierno. Todo para quedarse con nuestras tierras». Tumin se acercó a ellos mientras los demás guerreros montaban un campamento temporal. «Los prisioneros están muy cansados. Algunos necesitan atención médica». Nayeli ya estaba trabajando, curando heridas y preparando infusiones para los más débiles. «Podemos dividir el grupo», sugirió Miguel. «La mayoría de los guerreros pueden llevar a los prisioneros a la aldea apache donde estarán seguros. Mientras tanto, un grupo pequeño iremos a Hermosillo con los documentos». Decidieron que Miguel, Lupita, Nayeli, Tumin y 3 guerreros más irían a la ciudad, mientras el resto escoltaría a los prisioneros liberados a un lugar seguro. 2 días después, el pequeño grupo llegó a Hermosillo. La ciudad era mucho más grande que San Lorenzo, con calles pavimentadas y edificios de piedra. La gente los miraba con curiosidad. Un campesino, una mujer demacrada y varios indígenas apache no eran visitantes comunes en la capital del estado. «La casa del gobernador está en el centro de la ciudad», dijo Lupita, que conocía Hermosillo por haber vivido allí de niña. Cuando llegaron al palacio de gobierno, los guardias intentaron detenerlos. «El gobernador no recibe a cualquiera», dijo uno de ellos con desprecio, «menos a indios». «Tenemos información importante sobre don Francisco Montero», insistió Miguel. «Son pruebas de crímenes graves».
Los guardias se miraron entre sí al escuchar el nombre de don Francisco. Uno de ellos entró al edificio y regresó minutos después. «El gobernador los verá», dijo, sorprendiendo a todos. Pero solo 2 personas. Miguel y Lupita entraron mientras Tumin y los demás esperaban afuera, vigilantes. El gobernador Alejandro Mendoza era un hombre de mediana edad, con cabello entrecano y ojos penetrantes. Los recibió en su despacho, un cuarto grande lleno de libros y mapas. «Me dicen que tienen información sobre Francisco Montero», dijo el gobernador sin rodeos. «Soy todo oídos». Miguel y Lupita contaron toda su historia. La oferta para comprar su tierra, el incendio de su casa, el secuestro, las minas ilegales, los prisioneros forzados a trabajar. Finalmente, Miguel puso los documentos sobre la mesa. «Esto lo encontramos en la oficina del capataz. Son los planes de don Francisco para quedarse con todas las tierras de la región». El gobernador revisó los papeles con creciente asombro. Su rostro se ensombreció al ver la lista de personas que colaboraban con don Francisco. «Mi propio primo está en esta lista», murmuró. «Y el juez Olivares. Siempre sospeché que Montero tenía comprada a gente poderosa, pero no imaginé que llegara tan lejos». En ese momento, entraron otras personas a la oficina. Eran algunos de los prisioneros que habían escapado de la mina. El gobernador escuchó sus testimonios con atención. Especialmente conmovedor fue el relato de Elena, que describió cómo los niños eran forzados a trabajar en túneles peligrosos. «Esto es inaceptable», dijo finalmente el gobernador golpeando la mesa. «Don Francisco Montero será arrestado inmediatamente, junto con todos sus cómplices». El gobernador mandó llamar al capitán de la policía y le dio órdenes estrictas de buscar a don Francisco en su hacienda. También ordenó el arresto de todas las personas mencionadas en los documentos. Horas más tarde, el capitán regresó con malas noticias. «Don Francisco no está en su hacienda, señor gobernador. Según los sirvientes, se fue anoche con su capataz Rodrigo y varios hombres armados. Se llevaron dinero, armas y provisiones. Ha escapado», dijo el gobernador con frustración. Seguramente alguien le avisó. A pesar de esta noticia decepcionante, el gobernador actuó con decisión. Emitió una orden de búsqueda y captura contra don Francisco Montero y Rodrigo. También firmó documentos oficiales reconociendo los derechos de propiedad de Miguel sobre sus tierras y de los apaches sobre sus territorios ancestrales. «Gracias por su valentía», dijo el gobernador a Miguel y Lupita. «Vuelvan a San Lorenzo. Mandaré hombres para proteger el pueblo hasta que Montero sea capturado». 3 días después, Miguel y Lupita regresaron a San Lorenzo acompañados por Tumin y varios policías enviados por el gobernador. El pueblo entero salió a recibirlos. El abuelo Tomás, ya recuperado de sus heridas, fue el primero en abrazar a su nieto y a Lupita. «Sabía que la traerías de vuelta», dijo el anciano con lágrimas en los ojos. Para sorpresa de Miguel, los vecinos habían comenzado a construir una nueva casa para ellos, más grande y fuerte que la anterior. Pedro, su fiel amigo, había organizado todo. «Todos ayudamos un poco», dijo Pedro con modestia. «Es lo mínimo que podíamos hacer». Esa noche hubo una gran celebración en San Lorenzo. Los apaches fueron recibidos como héroes y amigos. El gobernador Mendoza llegó al anochecer y firmó un tratado de paz con Águila Roja, reconociendo oficialmente las tierras de los apache. Pero mientras todos celebraban, Miguel no podía dejar de pensar en don Francisco. Mientras ese hombre estuviera libre, el peligro no había terminado. 2 semanas después de la celebración en San Lorenzo, la vida empezaba a volver a la normalidad. Miguel y Lupita se instalaron en su nueva casa, más grande y resistente que la anterior. El abuelo Tomás parecía rejuvenecer cada día, sentado en su silla favorita contando historias a los niños del pueblo. Sin embargo, la preocupación por el paradero de don Francisco seguía presente en la mente de todos. Una tarde, un mensajero llegó a caballo desde Hermosillo. «Noticias del gobernador», anunció mientras desmontaba frente a la casa de Miguel. La carta traía información importante. Don Francisco y sus hombres habían sido vistos cerca de Barranca del Cobre,
un lugar de cañones profundos y cuevas escondidas, ideal para fugitivos. «Debo ir», dijo Miguel después de leer la carta. «Mientras don Francisco esté libre, nunca estaremos seguros». Lupita tomó sus manos con preocupación. «Es muy peligroso. Barranca del Cobre es un lugar inmenso, con precipicios y ríos caudalosos. Don Francisco tendrá hombres armados vigilando». «Lo sé, pero no puedo quedarme aquí esperando que regrese para vengarse», respondió Miguel. «Esta vez iré preparado». Lupita entendió que no podría convencer a su esposo. En su corazón, ella también sabía que era necesario acabar con esta amenaza para siempre. «Iré a hablar con Águila Roja», dijo Miguel. «Los apache conocen esas montañas mejor que nadie». Al día siguiente, Miguel cruzó el río para visitar la aldea apache. Águila Roja lo recibió como siempre, con respeto y amistad. «Sé a qué has venido, amigo», dijo el jefe apache antes de que Miguel explicara. «Nayeli vio en sus sueños a ese hombre malo escondido entre cañones de piedra roja. ¿Me ayudarás a encontrarlo?», preguntó Miguel. «Te daré 10 de mis mejores guerreros, incluyendo a Tumin. La maldad de ese hombre también amenaza a nuestro pueblo». Cuando Miguel regresó a San Lorenzo, encontró más apoyo. Pedro y otros 5 hombres del pueblo se ofrecieron como voluntarios. El gobernador Mendoza también envió 3 policías experimentados. En total, 20 hombres formarían el grupo de búsqueda. «Regresaré pronto», prometió Miguel a Lupita la mañana de la partida. «Cuídate mucho», respondió ella, entregándole un pequeño saquito. «Nayeli preparó estas hierbas especiales. Te darán fuerza cuando la necesites». El grupo partió al amanecer. El viaje hasta Barranca del Cobre tomó 4 días. Cuando llegaron, quedaron impresionados por el paisaje. Enormes cañones de piedra rojiza, cascadas que caían desde alturas increíbles y bosques espesos en las partes bajas. Era hermoso, pero también peligroso. «Es fácil perderse aquí», explicó uno de los policías. «Y más fácil aún caer en una emboscada». Tumin, el mejor rastreador de los apache, lideraba la búsqueda. Cada mañana salía solo y regresaba con información. Huellas recientes, restos de fogatas, ramas rotas. Día tras día seguían el rastro, adentrándose más en los cañones. Citlali, quien había insistido en acompañarlos, usaba sus poderes para sentir la presencia de don Francisco. «Está cerca», dijo una tarde cerrando los ojos. «Siento su rabia y su miedo. Es como un animal acorralado, más peligroso que nunca». En el 6º día de búsqueda, mientras caminaban por un cañón estrecho con paredes altas a ambos lados, Tumin levantó la mano para detener al grupo. Algo no estaba bien. Demasiado silencio. De repente, disparos resonaron entre las paredes del cañón. Las balas impactaban en las rocas cerca de ellos, levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. «Es una trampa. Cúbranse», gritó Miguel. Todos se ocultaron detrás de rocas grandes. Desde arriba, en ambos lados del cañón, los hombres de don Francisco disparaban contra ellos. Estaban atrapados. «¡Ríndanse!», gritó una voz que Miguel reconoció como la de Rodrigo. «Están rodeados». Los disparos continuaron por horas. El grupo de Miguel respondía el fuego, pero estaban en clara desventaja. Cuando comenzó a oscurecer, la situación parecía desesperada. «Tenemos que hacer algo», dijo Pedro, quien tenía un rasguño de bala en el brazo. «Cuando sea completamente de noche, nos matarán a todos». Tumin miró las paredes del cañón, estudiándolas cuidadosamente en la luz menguante. «Conozco estas montañas», dijo finalmente. «Hay un camino por la parte de atrás. Podemos sorprenderlos». «Es muy arriesgado», respondió uno de los policías. «Si te ven subiendo, te dispararán». «No me verán», afirmó Tumin con confianza. «Los apaches sabemos movernos en la oscuridad». «Iré contigo», ofreció Miguel. Tumin negó con la cabeza. «Tú quédate aquí. Necesito hombres que conozcan la montaña. 5 de mis guerreros vendrán conmigo». Cuando la noche cubrió el cañón con su manto oscuro, Tumin y 5 apache desaparecieron silenciosamente.
Los demás continuaron disparando ocasionalmente para mantener la atención de don Francisco y sus hombres. Miguel miraba hacia arriba, hacia donde habían ido Tumin y los guerreros, rezando por su éxito. El plan era arriesgado, pero era su única esperanza de salir con vida de aquella trampa mortal. La oscuridad cubría por completo el cañón. Miguel y los demás seguían disparando ocasionalmente para mantener ocupados a los hombres de don Francisco. Había pasado casi una hora desde que Tumin y los guerreros apache desaparecieron entre las sombras. ¿Crees que lo lograron?, preguntó Pedro en voz baja. Confío en Tumin, respondió Miguel. Si alguien puede subir esas paredes sin ser visto, son los apache. De repente, escucharon un silbido que parecía el canto de un pájaro nocturno. Era la señal. ¡Ahora!, gritó Miguel. Todos comenzaron a disparar con fuerza, creando una gran distracción. Arriba, en lo alto del cañón, se escucharon gritos y disparos. Tumin y los guerreros apache habían logrado sorprender a los hombres de don Francisco por la espalda. La confusión era total. Los hombres de don Francisco, atacados por ambos lados, comenzaron a rendirse. «¡No disparen más! ¡Nos rendimos!», gritaban mientras tiraban sus armas. Miguel y su grupo aprovecharon para subir por el sendero del cañón. Cuando llegaron arriba, vieron que Tumin y los guerreros apache tenían controlada la situación. La mayoría de los hombres de don Francisco estaban desarmados y con las manos en alto. «¿Dónde está don Francisco?», preguntó Miguel, mirando a los prisioneros. «Se fue por allá», señaló uno de los hombres hacia un sendero que conducía a lo alto de una meseta. «Con Rodrigo». Miguel corrió por el sendero indicado. La luna llena iluminaba el camino con su luz plateada. Después de correr durante varios minutos, llegó a un espacio abierto que terminaba abruptamente en un precipicio. Allí estaban don Francisco y Rodrigo, discutiendo acaloradamente. «No puedes abandonarme ahora», gritaba don Francisco a Rodrigo. «Te he pagado bien durante años». «Ya no hay dinero que valga», respondió Rodrigo con desprecio. «Estamos acabados». Miguel se acercó lentamente con su pistola en mano. «Se acabó, don Francisco», dijo con voz firme. «Entréguese y tendrá un juicio justo». Don Francisco se giró sorprendido. Al ver a Miguel, su rostro se transformó por la furia. «Tú», gritó mientras sacaba una pistola de su chaqueta. «Tú has arruinado todo. Te mataré aquí mismo». Antes de que pudiera disparar, Rodrigo, en un movimiento inesperado, empujó a don Francisco. «Estoy cansado de huir por ti y tus mentiras», gritó el capataz. Don Francisco perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, quedando colgado del borde del precipicio, sujetándose apenas con una mano. Su pistola cayó al vacío. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba terror puro. «Ayúdenme, me voy a caer», suplicó. Rodrigo dio media vuelta y comenzó a alejarse. Miguel miró a don Francisco, el hombre que había quemado su casa, secuestrado a su esposa y causado tanto dolor. Por un momento pensó en dejarlo caer, pero no pudo. No era esa clase de hombre. Se acercó al borde y extendió su mano. «Tome mi mano», dijo Miguel. Con esfuerzo, logró subir a don Francisco de nuevo a terreno seguro. El hacendado, jadeante y tembloroso, lo miró con confusión. «¿Por qué me salvaste?», preguntó. «No soy como usted», respondió Miguel simplemente. «No dejo morir a nadie, ni siquiera a mi enemigo». Don Francisco, Rodrigo y todos sus hombres fueron llevados a Hermosillo, donde enfrentaron juicio por sus crímenes. Con los testimonios de los prisioneros liberados y los documentos encontrados, don Francisco fue condenado a muchos años de cárcel. Sus propiedades mal habidas fueron devueltas a sus legítimos dueños. Un año después, San Lorenzo era un lugar diferente. La nueva casa de Miguel y Lupita estaba llena de alegría. El gobernador Mendoza había nombrado a Miguel protector de San Lorenzo por su valentía, un título que le daba autoridad para resolver disputas y mantener la paz en la región. Una mañana de primavera, Lupita salió al porche de su casa con un pequeño bulto en brazos. Su hija de 3 meses, a quien habían llamado Esperanza. «Mira, pequeña»,
le decía Lupita. Tu papá está trabajando en los campos. Algún día tú también amarás esta tierra como él. Miguel regresó del campo al mediodía. Su rostro se iluminó al ver a su esposa y su hija esperándolo. Tenemos visitas, anunció Lupita. Llegaron hace una hora. Dentro de la casa estaba Elena con sus padres y hermanos. Habían viajado desde muy lejos para agradecer a Miguel y Lupita por salvar a la niña de las minas. Les hemos traído un regalo, dijo el padre de Elena, sacando una pequeña bolsa de cuero. Son semillas de un maíz especial que solo crece en nuestro pueblo. Este maíz resiste cuando hay poca agua. Es nuestro tesoro más valioso. Miguel recibió el regalo con emoción. Sabía lo importante que eran estas semillas para la familia de Elena. Las sembraremos con cuidado, prometió. Y guardaremos algunas para compartir con otros cuando la cosecha sea buena. Esa tarde, mientras la familia de Elena compartía la comida con ellos, Tumin apareció en la puerta. Ahora visitaba San Lorenzo regularmente, pues los Apache y la gente del pueblo habían formado una fuerte amistad. Águila Roja envía saludos, dijo el joven guerrero. Nuestro maíz crece bien este año. Habrá una gran celebración en la próxima luna llena. Mientras el sol se ponía tras las montañas, Miguel contempló su hogar y a todas las personas que ahora formaban parte de su vida. Su esposa, su hija, sus amigos del pueblo y los Apache. La tierra que tanto había defendido ahora daba frutos no solo de maíz y frijoles, sino de amistad y comunidad. En sus brazos, la pequeña Esperanza dormía tranquila. Miguel pensó en todo lo que había pasado para llegar a este momento de paz. El camino había sido difícil, pero valió la pena cada paso. Esta es nuestra verdadera riqueza, dijo en voz baja. Mucho más valiosa que cualquier oro o plata. Y tenía razón. El verdadero tesoro nunca estuvo en la montaña, sino en los corazones de quienes lucharon juntos por un futuro mejor.